Poder compartir hoy con ustedes en esta tarde. Quisiera invitarles a que abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 26. Capítulo 26 del Evangelio de Mateo, y hoy es primer domingo del mes. Por lo tanto, vamos a tener Santa Cena. La Cena del Señor lo vamos a celebrar al final, después de este compartir de la palabra de Dios, que es precisamente acerca de la institución de la Cena del Señor. Se encuentra en Mateo capítulo 26, versículo 17 al 29. Mateo capítulo 16, verso 17 al 29. Dice así el verso 17. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿Dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo: Id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12 y mientras comían dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Y le dijo Jesús: tú lo has dicho. Mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por tu cuidado, por tu amor, por tu dedicación para con nosotros, Señor. Queremos, antes de empezar, Señor, pedirte perdón por nuestros pecados, presentarnos delante de ti como iglesia y como un solo cuerpo, Señor, te pedimos perdón, Señor. Rogamos que tú puedas tener misericordia de nuestras debilidades, de nuestros desvíos, y te rogamos que asimismo nos perdones para que nosotros también asimismo podamos tomar de ese ejemplo, Señor, y podamos perdonar a aquellos que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, Señor, y líbranos de todo mal, Señor. Bendícenos hoy como pueblo tuyo, como iglesia. Y oramos asimismo por aquellos que no están presentes, por aquellos que no han podido venir por una razón u otra. Bendícelos, Padre. Bendice a aquellos hermanos que también salen hoy de vacaciones, que están viajando, que están en carretera. A los que están fuera, Señor, bendice a nuestros hermanos, guárdalos de todo mal. Permíteles llegar con bien a su destino, Señor. Y a nosotros que estamos aquí, Señor, a los que hemos quedado, Señor, bendícenos a través de tu palabra en Cristo Jesús. Amén. Hermanos míos, nosotros los seres humanos solemos realizar hábitos en nuestra vida que muchas veces se vuelven rutinarios en nuestra vida cotidiana, a tal punto que pierden incluso el valor inicial con el que los desarrollamos. Nosotros como seres humanos solemos desarrollar
habitudes cotidianas. Mismo los cristianos solemos desarrollar habitudes como la lectura de la Biblia, el devocional, la oración, el reunirnos con nuestros hermanos en las reuniones de oración. Realizamos hábitos en nuestra vida que muchas veces pierden con el pasar del tiempo el objetivo inicial con el que lo hacíamos. Pierden la devoción con la que hacíamos, pierden incluso el interés, pierden el valor con el que iniciamos haciendo esos hábitos. Y de la misma manera, Israel recibió varios mandamientos a realizar que luego se volvió algo litúrgico y rutinario para ellos, perdiendo así el valor de su sentido inicial. Y quisiera que veamos a través de este pasaje las implicaciones de tomar un mandamiento del Señor como algo litúrgico y religioso sin sentido y sin valor. Veremos también en este pasaje, hermanos, de Mateo 26, el reemplazo de la Pascua judía, del antiguo símbolo del antiguo pacto, con la cena del Señor como un memorial, símbolo del nuevo pacto. Veremos también cómo Cristo, hermanos, nos enseña a través de este pasaje el verdadero valor y el motivo por el cual celebramos la cena del Señor. ¿Se han preguntado en alguna ocasión por qué celebramos la cena del Señor? ¿Qué es lo que tiene que ver esto con nosotros los cristianos? ¿Acaso los judíos hacían algo similar? ¿Por qué es parte del nuevo pacto esta cena del Señor? ¿Qué representa? ¿Qué simboliza? Algunos grupos religiosos dicen que es literalmente el cuerpo y la sangre de Cristo, pero nosotros como cristianos, ¿qué es lo que decimos? He dividido este pasaje en 3 puntos y vamos a ver en primer lugar, hermanos, la preparación de la Pascua, versículo 17 al 19, la preparación de la Pascua. Lean conmigo, dice el verso 17. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos, palabra importante, a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Él les dijo: id a la ciudad, hay cierto hombre, y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos, nuevamente, hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Hermanos míos, les pido un momento de su atención para poder darles un poco de contexto en este pasaje. Nos encontramos en la última semana antes de la muerte de Cristo. En ese momento nos encontramos y estamos ahora mismo en este texto en el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, conocida también como la Pascua judía. Y este contexto, este es el momento, es el primer día, y esta fiesta de los panes sin levadura o la Pascua judía tenía una duración de 7 días. Y aquí nos encontramos en el primer día. Para los que no lo saben, la fiesta de los panes sin levadura o la Pascua judía es una fiesta que celebra la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Y el nombre dado a esta fiesta proviene de la práctica de preparar justamente panes sin levadura durante toda la semana de la celebración. Y toda esta celebración, hermanos míos, recordaba las promesas y las misericordias al pueblo de Dios cuando lo sacó con brazo fuerte, con brazo poderoso de la esclavitud de Egipto. Y no cabe duda de que para ellos esta celebración era algo solemne y muy importante. Esta es la celebración de la Pascua judía, era una celebración y es una celebración muy importante porque le recordaba aquellos años de aflicción y de esclavitud y cómo Dios con grandes prodigios y milagros y brazo fuerte extendido sobre su pueblo los sacó de las garras de Faraón. Así que, hermanos, para ellos era sumamente importante, como lo decía. Por eso vemos en el versículo 17 que los discípulos deseaban preparar la Pascua. Esta fiesta era importante para ellos y los discípulos deseaban preparar la Pascua. Y no olvidemos que tenían
que ir a preparar la Pascua con mucho cuidado, porque solo unos días anteriores habían estado reunidos los fariseos y los principales sacerdotes junto con el sumo sacerdote y en la casa del patio del sumo sacerdote conspirando para matar a Jesús. Le habían puesto precio a la cabeza de Jesús y a sus discípulos. Entonces, cuando ellos le dicen al Señor, ¿dónde quieres que preparemos la Pascua? El Señor les dice, vayan a la ciudad, están lejos, vayan a la ciudad, ahí hay un hombre. Pero ellos tienen que ir con mucho cuidado para no levantar sospechas, porque los fariseos, como dije, le habían puesto precio a la cabeza de Jesús y a sus discípulos. Ahora, hermanos, toda esta preparación y celebración era para recordar las 4 promesas de Éxodo capítulo 6, versículos 6 y 7. 4 promesas que Dios les da en este capítulo de Éxodo, capítulo 6, versículos 6 al 7, y es número 1, librarlos de la esclavitud. Número 2, redimirlos. Tercera promesa es tomarlos como pueblo. Y cuarta promesa es que Dios ahora sería su Dios. Esas son las 4 promesas de Éxodo capítulo 6, versículos 6 y 7, y les voy a leer. Dice, por lo tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová. Está Jehová hablando con Moisés y les dice eso. Dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y aquí viene la primera. Y yo os sacaré debajo de tareas pesadas de Egipto y os libraré de su servidumbre. Y aquí viene la segunda. Y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y aquí viene la tercera. Y os tomaré por mi pueblo. Y aquí viene la cuarta. Y seré vuestro Dios. ¿Se dan cuenta? 4 promesas que Dios les hizo al pueblo de Israel. 4 promesas. Y esto es lo que ellos recordaban. Esas 4 promesas que Dios les había hecho. Y los discípulos fueron diligentes y prepararon todos con orden, ya que tenían el hábito de hacerlo. Tenían el hábito de hacerlo, el hábito religioso de comer la Pascua. Llevaban siglos y siglos haciendo. Todos sus antepasados habían celebrado la fiesta de los panes sin levadura. Pero en esta ocasión era muy importante. En esta ocasión era muy importante. ¿Y ustedes por qué creen que en esta ocasión era muy importante? ¿Ustedes por qué creen que en esta ocasión era muy importante? Porque el Maestro iba a estar en medio de ellos. Cristo iba a estar en medio de ellos. Ahora esta fiesta que celebraban en familia, hermanos, celebraban en el calor de un hogar, los hijos con la esposa y los familiares más cercanos. Era de esta manera que ellos celebraban, pero para ellos esta fiesta o este momento, esta celebración era tan especial que al punto de llegar a dejar a un lado a sus familias y a sus hijos para compartir con su Maestro esta noche. O sea, esta Pascua para ellos era un momento especial. Pero era tan especial porque Cristo mismo iba a estar en medio de ellos. Su Maestro iba a estar en medio de ellos. Y ellos se tomaron un tiempo de dejar a sus familias a un lado para poder compartir con Él. Porque esta celebración de la Pascua judía era una celebración familiar. Era una celebración en el calor de un hogar. Ahora imagínense ustedes, hermanos, el entusiasmo con el que ellos prepararon este día, esta celebración, esta cena. Imagínense el entusiasmo, el gozo, la alegría con que los discípulos preparan esta noche de cena junto con su Maestro. Ese era un gozo para ellos. Ellos estaban entusiasmados, ellos tenían alegría y gozo para compartir esa noche con su Maestro. Y dice el versículo 20 de Mateo 26, dice, llegó la noche, todo el día prepararon, todo el día cocinaron, todo el día hicieron lo que tenían que hacer. Y el versículo 20 dice, y llegó la noche y se sentó a la mesa con los 12. Todo el día preparando, todo el día haciendo cosas. Pero llegó la noche, se sentó en la mesa con los 12, pero hubo un silencio sepulcral. Hubo un momento terrible. Hubo un anuncio demasiado fuerte. Jesús les da el anuncio de una traición en medio de ellos. ¿Ustedes se imaginan este momento? Están los discípulos después de haber caminado
3 años con Jesucristo, han visto las maravillas, la gloria de Dios, han visto todo lo que Jesucristo había hecho. Se levantan desde temprano. Lucas 22 dice que Pedro y Juan fueron los que prepararon la Pascua, los que prepararon la cena, los que prepararon la celebración. Todo el día preparando con entusiasmo, con gozo y alegría, porque era una fiesta. Y ese día iba a estar el maestro con ellos, se sienta a la mesa y mientras ellos iban comiendo, el Señor lanza este anuncio de que había una traición en medio de ellos. Una traición que irrumpe la celebración y lo que era un momento de celebración, de gozo, de compartir juntos como hermanos, se ve empañado por el pecado de un hombre. Y precisamente fue, hermanos, por nuestro corazón caído, como el de Judas, que Cristo iba a dar su vida por nuestros pecados y transgresiones. Porque nosotros como seres humanos somos tan capaces de sentarnos a la mesa del Señor y aún así traicionarlo y negarlo con nuestros actos, tal como lo hizo Judas. Pero, hermanos míos, Cristo lo sabía. Sabía para qué había venido y sabía que el corazón pecador del hombre es una de las causas por las que estaba sentado ahí precisamente en ese momento. Este asunto de la traición no le coge desprevenido al Señor, sino que Él sabía perfectamente con quién estaba sentado. Él sabía perfectamente, Él sabía que para ese momento había venido. A pocas horas de arrestarlo y de dirigirse a la cruz, esto no le toma desprevenido al Señor, Él lo sabía. ¿Y has pensado en eso? Tal vez, no sé si ustedes han pensado eso en un momento. Que Cristo está 3 años de su vida dedicándole a estos hombres, dedicándole a compartir con ellos, se sacrifica por ellos, les enseña, se levanta temprano, ora por ellos, los discipula, les enseña, les muestra el camino, la verdad y la vida, les muestra las misericordias y las grandezas de su Padre y se revela a ellos como el Hijo de Dios. Y sentados en la mesa, les dice: uno de ustedes me va a traicionar. ¿Cómo cae ese bombazo en medio de sus discípulos después de estar 3 años junto con Él? ¿A quién se le ocurre hacer tremenda barbarie? ¿Has pensado en eso? ¿Cómo se sintió ese momento en medio de la mesa de los discípulos? ¿Has estado alguna vez en una celebración importante, así como la fiesta de fin de año? Y todo es gozo y alegría y felicidad y abrazos y melancolía y recuerdas lo que ha pasado en los años anteriores o en todo el año y la misericordia de Dios y una gran gozo y gran celebración y de pronto una mala noticia. No es cualquier noticia, la noticia de una traición en medio de aquellos al cuales Cristo había dedicado su vida. ¿Te imaginas? Y eso nos lleva a nuestro segundo punto, una traición premeditada. Una traición premeditada. Verso 20 al 25 dice lo siguiente: cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Y mientras comían, dijo, mira, mientras comían: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él, no hay problema. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Buena le fuera a ese hombre no haber nacido. Hermanos, según la tradición judía, la Pascua se comía, como decía yo al inicio, en un ambiente familiar muy cercano. Había un sentido de pertenencia unos con otros en el calor de un hogar y alrededor de una mesa. Y el padre de familia era el que se encargaba de contarles la historia de la salida de Egipto. El padre de familia era el que se encargaba de anunciar a su familia lo que Dios había hecho en medio de ellos. Esa era la charla habitual en esta celebración. Era el primer día de la fiesta y el primer día el padre de familia tomaba la voz
y les enseñaba a su familia y les recordaba las promesas de Éxodo capítulo 6 que Dios había hecho con ellos, que los sacaría de la esclavitud, que los redimiría, que los liberaría con brazo fuerte y extendido y que los tomaría como pueblo y ahora Él sería su Dios. Eso era lo que el padre de familia hacía en ese momento. Ese era el mensaje de esa noche, pero Jesús, hermanos, rompe con la tradición, no sigue el mismo orden, sino que informa la traición y el engaño de uno de ellos. Y eso, hermanos, cae, como digo, como un balde de agua fría en medio de los discípulos. Dice el verso 21, y mientras comían, dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y yo mientras analizaba este pasaje, digo, mientras comían, de pronto cuando el Señor dijo, uno de vosotros me va a entregar, y estaba uno yendo a mojar el pan, o estaba otro yendo a comerse un bocado de algo y se quedó con la mano así, o el otro con la mano así, o el otro yendo a coger una fruta y se quedaron todos congelados. ¿Han jugado alguna vez ustedes, tal vez cuando eran niños, hace mucho tiempo tal vez, en sus países tal vez, 1, 2, 3 estatuas? Cuando éramos pequeños y yo jugaba con mis hermanos o con mis amigos del patio, jugábamos estatuas, 1, 2, 3 estatuas y teníamos que quedarnos. Y el que se movía, una colleja o era expulsado y así se iban eliminando uno por uno. Pues bien, el Señor cuando les dijo, uno de vosotros me va a entregar, todos seguramente quedaron congelados por la noticia y la gravedad de la noticia. Si de ya había sido difícil preparar la Pascua por la tensión de la persecución que los fariseos habían levantado contra Jesús y sus seguidores, cuánto más ahora por tremendo anuncio. Como era obvio, ellos quedaron en shock, quedaron congelados, y dice el verso 22 que quedaron entristecidos en gran manera. Piensen eso un momento. ¿Cómo ellos iban a quedar si el Señor era el que había calmado las tempestades, era el que había hecho reproducirse los panes y los peces? El Señor era el que había enseñado en el Sermón del Monte, y nunca jamás en la vida ellos habían escuchado hablar a un hombre con tal autoridad y con tal ejemplo. Aún sus propios enemigos decían, yo fui a apresar a este hombre, pero cuando llego y lo escucho, este hombre habla como nadie ha hablado en la vida, porque enseña con autoridad, como quien tiene autoridad, no como los escribas y los fariseos. Así decían sus propios enemigos. Aquellos que iban a apresarlo, al final no lo apresaban nada. Y este es el maestro que está en medio de ellos, diciéndoles, uno de vosotros me va a entregar. Piénsenlo un momento, hermanos. Para ellos, para los discípulos, era Cristo todo amor, toda compasión, toda misericordia, tan paciente, tan justo. Alguien de entre ellos mismos lo iba a traicionar. Y como los discípulos habían visto la figura de Cristo tan paciente, tan amoroso, tan misericordioso, tan lleno de bondad, y Él les dice que uno de ellos los va a entregar. Eso era inaceptable, inadmisible para ellos. Esto era un choque profundo y fuerte para los discípulos. Si alguien había de ser entregado seguro o traicionado, ellos pensarían que seguro hubiera sido uno de ellos 12, pero no, el maestro. Aquel que expresaba toda misericordia, aquel que expresaba todo amor, aquel que expresaba toda clemencia, aquel que calmaba las tempestades, y solo aquel que cuando hablaba traía esperanza y vida, que cuando Pedro escuchaba, Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú, Señor, tienes palabras de vida eterna. ¿A quién iremos? ¿Cómo se les va a ocurrir a uno de ellos traicionarle? Ellos pensaron tal vez de esta manera, y dice el verso 22, comenzó cada uno de ellos a decir, ¿acaso soy yo, Señor? Tal vez soy yo. Pero aquí hay un punto interesante. Aquí hay un punto importante e interesante de tomarlo en cuenta. ¿Saben qué es? Y es que ninguno de ellos sospechó de Judas. Ninguno de ellos sospechaba de Judas, aunque al parecer Judas era un ladrón. Lo disimulaba tan bien que ninguno de ellos miró hacia él. Ninguno dijo, de pronto es Judas, porque él es como medio extraño. Judas a veces como que
tiene un hábito de tomar cosas que no son suyas, o yo no sé. Señor, ¿no has pensado tal vez que puede ser él? Ellos no hacen eso. Judas pasa completamente desapercibido, tal al punto que los discípulos comienzan a preguntarse, ¿seré yo tal vez? ¿Acaso soy yo? Pero noten, hermanos, no solo ellos se preguntan, sino que Judas también se pregunta lo mismo en el verso 25. Y él dice, ¿acaso soy yo, maestro? Judas se preguntó lo mismo. ¿Qué piensan ustedes, hermanos? ¿Cuál sería su veredicto cuando sabes que el traidor te está diciendo, ¿acaso soy yo, maestro? ¿Cuál sería tu veredicto como humano, como ser humano? ¿Cómo sería tu reacción a ese momento contra esa persona? ¿Cómo reaccionarías tú cuando sabes que aquel que te va a vender y te va a entregar a muerte está al lado tuyo diciéndote, ¿acaso soy yo tal vez? ¿Cómo sería tu reacción? Hermanos, vemos así lo descarado que llegó a ser, aún sabiendo que era él. ¿Creen ustedes tal vez que nosotros somos así? No sé si ustedes han visto alguna vez un niño, ilustro con este ejemplo, o a veces a un niño, una vez vi un anuncio de un niño que se comía las galletas de chocolate y se comió todas las galletas de chocolate y estaba todo embadurnado de chocolate y de galletas y las migajas por el suelo, hasta donde él había llegado a esconderse detrás de un sofá con las galletas y las migajas ahí, como un caminito que lo seguían hasta allá, y viene su madre y le pregunta, Juanito, ¿quién se ha comido las galletas? Y él dice, yo no. Le mira a su madre y le dice, yo no. Pasa muchas veces con nosotros como adultos cuando nos descubren en nuestro pecado, cuando Dios revela nuestro pecado, a veces nosotros reaccionamos como el niño. Yo no soy, yo no fui, yo no lo hice. Y bueno, hermano, puedes que pienses que estés de acuerdo conmigo en decir que Judas era muy astuto para ocultarse y también era muy descarado para preguntarle al Señor, ¿acaso soy yo? No sé si ustedes están de acuerdo conmigo, pero Judas era muy astuto para ocultarse, pero al mismo tiempo era un descarado. Y muchas veces, hermanos, déjame decirte algo. Puede que vengamos aquí, participamos de la mesa del Señor para no levantar sospechas, aun cuando en nuestro corazón el pecado nos señala y nos da muestra de que muchas veces actuamos como Judas. Hermanos míos, nosotros traicionamos a Cristo muchas veces con nuestra actitud ante los incrédulos. Lo vendemos y lo entregamos por 30 monedas de plata cuando imitamos más a Judas en su falsedad, en su hipocresía, que a Cristo en su sinceridad y en su vida. Nosotros también muchas veces actuamos como Judas. Al frente de los incrédulos actuamos muchas veces como Judas, lo vendemos y lo entregamos por 30 monedas de plata ante los incrédulos. Y nos asemejamos muchas veces a Judas en su falsedad que a Cristo en su sinceridad. Nosotros participamos de la mesa del Señor y comemos del pan y del vino y muchas veces decimos tal vez, y esta es una reflexión para todos, decimos tal vez como Judas, ¿acaso seré yo, Señor? Pero ¿sabes algo, hermanos? Jesús no fue indiferente con esta actitud. Jesús no es indiferente con nuestra actitud. Él no se queda indiferente en las actitudes de aquellos que tienen un corazón malvado, de aquellos que actúan con premeditación, de aquellos que actúan con alevosía, de aquellos que actúan motivados por un corazón inclinado a dañar. Jesús no queda indiferente. El Señor es justo, mis hermanos. El Señor es justo. Dice el versículo 24, a la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. El Señor está diciendo, todo hombre que actúa de esta manera no va a quedar impune. La maldad nunca queda impune. La maldad nunca prevalecerá ante la bondad y la misericordia de Dios. ¿Saben eso, hermanos?
La maldad jamás prevalecerá. De hecho, el Apocalipsis es un anuncio glorioso de la victoria, de la bondad y de la verdad. Y esa es nuestra esperanza. Cuando, como decía antes, hermanos, él sabía que comería junto con Judas y con Pedro y con los discípulos que pronto lo abandonarían. Sabía ya que Judas era parte del complot junto con los fariseos para matarlo. Y oye esto, hermanos, y aún así estaba dispuesto a llevar a cabo el plan eterno que el Padre le había encomendado. Estaba dispuesto a hacer el sacrificio para perdón de nuestros pecados. ¿Tú te imaginas eso? Cristo sentado en la mesa, antes de sentarse en esa mesa, sabía que Judas lo había ya vendido y había hecho complot contra él. Sabía que Pedro lo iba a negar y sabía que sus discípulos lo iban a abandonar en el momento más duro de su vida. Él sabía todas esas cosas y aún así estaba sentado en la mesa llevando a cabo el plan perfecto de Dios, porque el plan perfecto de Dios es lo más grande y lo más glorioso a lo que tú y yo hemos sido llamados a hacer. Y muchas veces surgen en nuestra vida problemas, dificultades y personas, y nosotros conocemos y sabemos y vemos situaciones en nuestra vida adversas que no nos dejan ver el plan glorioso que Dios tiene más allá para nosotros. ¿Saben eso? Pero Cristo nos da un gran ejemplo aquí. Aún sabiendo con quién estaba sentados alrededor de su mesa, Él no vio una limitación, Él no vio personas, Él vio un plan glorioso más allá. Él vio más allá. ¿Te das cuenta de eso? Con esto, hermanos, recuerdo el pasaje de Lucas 23:31. Dice, si con el árbol verde hicieron estas cosas, ¿qué no harán de vosotros? Hermanos amados míos del Señor, si con Cristo hicieron estas cosas, no los enemigos de Cristo, sino sus propios discípulos. ¿Entendiste eso? No fueron los enemigos de Cristo quienes lo negaron, quienes lo vendieron, quienes lo abandonaron. No fueron sus enemigos, fueron sus discípulos, aquellos que les entregó su vida, aquellos a los que les sirvió, aquellos que les dio de comer, aquellos que les dio una nueva vida, una nueva esperanza, hermanos, aquellos a quienes iba a llevarlos un día al cielo junto con Él, y aquellos que un día estarían haciendo justicia en la tierra junto con Él. A ellos el Señor les hizo bien. No fueron sus enemigos. Fueron sus discípulos los que lo abandonaron, los que lo negaron, los que lo vendieron. ¿Te das cuenta? Y saben algo, hermanos, qué bueno es Dios que no se detiene en su plan por culpa de nuestros pecados. Dios no se detiene por nuestras debilidades, sino todo lo contrario. A pesar de todo eso, Él sigue adelante porque Él tiene un plan mayor y Él ve más allá de una situación adversa. Él no se detiene. Él no se detiene a pesar de las limitaciones, a pesar de las transgresiones, a pesar de nuestros pecados, a pesar de las limitaciones. Él no se detiene, Él ve más allá porque tiene un plan más grande. Él no ve situaciones, Él ve la gran situación. Él no ve un momento en específico, Él ve el gran momento. Él no ve un momento en el pasado, Él ve la gran gloria que viene después. Eso ve el Señor. Mientras comían en la mesa, les da un ejemplo. Guarda la calma, guarda la mansedumbre, a pesar de todo lo que sabe de sus discípulos amados, porque los amaba, sabía lo que iban a hacer con Él. En contra de Él, Él les muestra este ejemplo simbólico. Les muestra este ejemplo simbólico, mostrado a través de estos elementos del pan y del vino, lo que iban a hacer con su cuerpo. No solo sus enemigos, sus discípulos mismos. Les muestra el Señor el ejemplo del pan y el vino. Les dice, esto es lo que vosotros vais a hacer conmigo. Van a moler mi cuerpo. Van a destruir mi cuerpo. Y voy a derramar mi sangre por ustedes. Y eso es lo que ustedes van a hacer. Porque te digo algo, hermano. Tú y yo, igual que los discípulos y los fariseos y los enemigos de Cristo, fuimos quienes crucificamos al Maestro. Porque Él murió por nuestros pecados. Él murió por nuestros pecados. Y el Señor está ahí en esa mesa, manso, humilde, paciente, sabiendo que los que estaban a su alrededor iban a comérselo. Iban a crucificarle por sus pecados. Y dice Gálatas que por nosotros se hizo pecado.
¿Te imaginas eso, hermanos? Precisamente por amor a ellos y en consecuencia también a nosotros, Cristo les muestra este ejemplo simbólico del pan y el vino, quebrado su cuerpo y derramada su sangre en el vino. Y esto nos da paso a nuestro tercer y último punto, la institución de la Cena del Señor, versículo 26 al 29. ¿Qué dice el versículo 26? Dice, y mientras comían, aquí está el ejemplo, ya les da el anuncio, y les dice, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramado para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevamente con mi Padre en los cielos. Oigan esto, hermanos. ¿Notas esto? Lo que Él ya sabe de sus discípulos, lo que Él ya conoce que ellos van a hacer. Él ya conoce todas estas cosas y les da ejemplo y les enseña todas estas cosas. Y Él se siente en calma, en paz y les da ejemplo tomando el pan y tomando el vino y sigue adelante con la celebración. Las palabras del versículo 26 es en el momento en que la Pascua judía se convierte en la Cena del Señor. El momento de esta histórica institución es grandemente solemne y significativo, hermanos, por cuanto simboliza el fin de la Pascua judía y la institución de la cena cristiana para nosotros los creyentes. Para nosotros los creyentes es el fin de la Pascua judía y es el inicio de este nuevo pacto. Y lo inicia el Señor con este pan y con este vino. Para nosotros los creyentes, los judíos celebran todavía su Pascua. Nosotros no celebramos los panes sin levadura, nosotros celebramos el día de la Cena del Señor. Así que el pan y el vino que nos servimos hoy, hermanos, representan simbólicamente el cuerpo de Cristo. Es lo que dice el versículo 26 y 27. Y nos dan y nos recuerdan que no fuimos liberados de la esclavitud de Egipto, sino que nosotros fuimos liberados de la esclavitud, del pecado y de la muerte. Tú y yo no fuimos liberados de la esclavitud de Egipto, pero sí fuimos liberados de la esclavitud del pecado y de la muerte. Y no fuimos solo limpiados nuestros pecados, nosotros fuimos lavados en la sangre de Cristo de nuestros pecados. El Señor no solo cubrió ahí nuestros pecados, el Señor lavó nuestros pecados con su sangre. Por otra parte, hermanos, Jesús encomienda esta ordenanza a la iglesia para que la practiquemos como un continuo memorial de esta obra de sacrificio en la cruz. Y así como los judíos celebran la Pascua, nosotros los cristianos celebramos ahora la Cena del Señor. Participamos de la Cena del Señor. Y nosotros como iglesia deseamos practicar y enseñar lo que dice la Escritura, que la Cena del Señor es exclusivamente para sus discípulos. O sea, para aquellos que han creído en Cristo, que han pasado de muerte a vida, que han pasado por las aguas del bautismo y que pertenecen a una iglesia local. Es eso que nosotros enseñamos en la iglesia. ¿Y dónde vemos esto? ¿Dónde lo vemos? Pues en este pasaje. Si ustedes notan, hermanos, la palabra discípulo se menciona 4 veces en este pasaje. Versículo 17, versículo 19, versículo 20 y versículo 26. Número 1, son sus discípulos, si ustedes notan, son sus discípulos los que preparan la cena, versos 17 y 19. Son sus discípulos los que participan del pan y del vino, versículo 26. Y son sus discípulos los que se sientan en la mesa, comen con su maestro y son beneficiados de este nuevo pacto. Son sus discípulos. Y ahora te puedes preguntar tal vez, ¿por qué entonces participan solo sus discípulos de la Cena del Señor? ¿Por qué participan solo los discípulos de la mesa del Señor? ¿Por qué? ¿Por qué, hermano, es así? Porque solo los discípulos, oye eso, solo los discípulos mantienen vivo el recuerdo de la promesa de la segunda venida de Cristo. Y solo los discípulos se reúnen como iglesia para recordar precisamente su muerte, su resurrección, pero también su venida.
Primera de Corintios 11 dice, así pues, oye, todas las veces que comieres este pan y bebieras esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Si notan ustedes, hermanos, los discípulos son los que anuncian la muerte y la resurrección de Cristo, pero son también sus discípulos los que anuncian su segunda venida. Los incrédulos, los que nos visitan, los que vienen de vez en cuando, no pertenecen a la iglesia, nunca se han bautizado, aunque dicen que son creyentes, no pueden participar de estas cosas. ¿Por qué? Porque ni anuncian a Cristo, ni esperan a Cristo, ni esperan su segunda venida, ni se sujetan a una iglesia local, ni pertenecen a ninguna cosa. Son sus discípulos. También son los discípulos los que entienden lo que significa verdaderamente participar de la mesa del Señor, porque ellos asumen de hacerlo con responsabilidad. ¿Sabían eso? Son sus discípulos los que entienden qué significa participar de la mesa del Señor, porque ellos asumen su responsabilidad de participar con responsabilidad precisamente de la mesa del Señor. Primera de Corintios 11, mira la responsabilidad. Dice, de manera que cualquiera que comiera de este pan o bebiera de esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo de la sangre del Señor. Hay una responsabilidad, ¿te das cuenta? Hay una reflexión, hay una introspección que uno debe hacerse antes de participar de la mesa del Señor. Por eso es que nosotros como iglesia enseñamos que solo sus discípulos, solo los cristianos que pertenecen a una iglesia local pueden participar de la mesa del Señor, no cualquier persona que viene por aquí. Versículo 28 de 1 de Corintios 11 dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio y come y bebe para sí. Son los discípulos de Cristo los responsables de la actitud y del estado de su corazón con el que participarán de la mesa del Señor. Eso es lo que dice 1 de Corintios, ¿te das cuenta? Por eso nosotros, hermanos, aquí en IBDS, creemos que la cena del Señor es solo para aquellos que han nacido de nuevo, que han sido bautizados, que son discípulos de Cristo, que pertenecen a una iglesia local. Y sobre todo por la solemnidad y la responsabilidad que conlleva hacer esto. Como decía al inicio, muchas veces hacemos algo dentro de la religión, tal vez cristiana, por rutina y pierde su valor, pierde su significado, pero es bueno de vez en cuando recordarle a la iglesia qué es lo que estamos haciendo, qué significa de lo que estamos participando. Así que, hermanos, en última instancia, la restricción la hace la Escritura y no nosotros, la hace Dios en su palabra, es quien pone las restricciones y las pautas de qué es lo que hacemos dentro de la iglesia. No es los hombres, no somos nosotros, porque hay juicio para aquellos que no saben discernir qué es lo que están haciendo. ¿Se dan cuenta? ¿Y quiénes son los responsables de discernir qué es lo que están haciendo? Aquellos que han recibido la luz, aquellos que han recibido la palabra del Señor. Y para terminar, hermanos, noten algo importante en este asunto. La cena testifica de una muerte cruel y de un sacrificio, pero termina con una nota triunfante. El verso 29 termina con una nota triunfante, una promesa de que un día estaremos juntos con el Señor. Dice el verso 29, y así termina este momento de sacrificio, este momento agónico seguro para los discípulos. Este momento termina con una nota triunfal en el versículo 29 y dice, y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta el día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. ¿Te das cuenta? Esa es la promesa, y con esta nota triunfante termina este pasaje. Aunque en un momento para los discípulos es algo trágico, es algo difícil, esta noticia les cae como un balde de agua, termina con una nota triunfante diciéndoles el Señor, no se preocupen, no beberé más de esta vid, lo volveré a beber junto con ustedes en el reino de mi Padre. Así que por lo tanto el Señor les dice, nos volveremos a ver. Preparaos para ese momento, preparaos para ese día. Ese es el anuncio de las buenas nuevas, hermanos, de que aquel Cristo muerto y resucitado y humillado en la cruz volverá nuevamente en su gloria por su iglesia. Esa es la nota de esperanza.
Y esa es la invitación también a todos aquellos que no han creído en Cristo y no han venido todavía a Cristo, a que puedan venir hoy en vida a Cristo, no para celebrar esta cena, sino para celebrar la gran cena, el gran banquete, el día de las bodas del Cordero, como dice Apocalipsis. ¿Te das cuenta? El Señor nos hace una invitación y hoy les recuerdo esa invitación a todos ustedes que están aquí. El Señor nos invita no solo a participar de esta mesa hoy, el Señor nos invita a participar de la gran cena, las bodas del Cordero. ¿Han escuchado eso alguna vez? Las bodas del Cordero, de la cual participaremos tú y yo algún día cuando el Señor venga nuevamente. ¿Te das cuenta? Así que esa invitación es para recibirla en vida, porque ya muerto. ¿Quién te va a hacer una invitación? ¿Quién te va a enviar una invitación? El Señor nos ha dicho, esta es mi carta de invitación, tómala, recíbela y ven y participa conmigo en la gran cena, en la gran boda. Pero hoy, en vida, debes aceptar esa invitación para que un día entonces puedas participar de la gran cena junto con Cristo en el reino de su Padre. Qué buena esperanza nos deja el Señor, ¿verdad? Que en un momento parecía trágico aquí en la mesa del Señor, sus discípulos abandonándolo, otro vendiéndolo, solo, muerto en la cruz. Pero Él les dice, guardad esperanza, volveré por vosotros y un día nuevamente no comerán solo pan y vino, van a cenar conmigo en el gran banquete, donde Cristo será nuestro servidor. No crean que Cristo se va a sentar a que le sirvamos, Él nos va a servir. ¿Qué les parece si oramos, hermano? Amén. Señor, te damos gracias por este momento que tú nos has permitido de compartir tu palabra y poder recordar, Señor, no perder de vista, Padre, qué significa lo que estamos haciendo, Señor. No perder de vista con qué corazón debemos acercarnos. Por eso, Señor, quiero orar junto con mis hermanos. Quiero presentarme delante de ti, Señor, junto con mis hermanos, para pedirte perdón por nuestras faltas, pedirte perdón por nuestros pecados, Señor, y que podamos, Señor, presentarnos delante de ti, Señor, con un corazón, Señor, limpio, con un corazón, Señor, manso, con un corazón humilde, Señor, para recibir, Señor, de este pan y de este vino, Señor. Lo hacemos, Señor, no por nuestros méritos, no por nuestra pureza, no por nuestra santidad, no por nuestra perfección. Lo hacemos porque el Santo, el Justo, el Cordero inmolado dio su vida en la cruz del Calvario por nosotros. Porque solo Él es santo, solo Él es justo y solo Él es digno, Señor. Nos presentamos delante de ti y participamos de la mesa, no porque nosotros tengamos un mérito, Señor. No, no es así, Señor. Nos presentamos por el mérito de Cristo en la cruz del Calvario. Por Él y para Él participamos, Señor. Te pedimos que bendigas este momento, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.